Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Zacarías Lega Molero, soy ayudante de la materia de estructura y función del cuerpo humano en la parte de anatomía. Hoy vamos a ver aparato digestivo, puntualmente boca, glándulas salivales, faringe y esófago. De manera de introducción, podemos decir que el aparato digestivo o sistema digestivo está conformado por el tubo digestivo, que tiene una forma cilíndrica, es más o menos flexuoso, que va a tener un orificio de entrada, que es la boca, y un orificio de salida, que es el ano. También va a estar acompañada por una serie de formaciones glandulares que se van a desarrollar a su alrededor, que las vamos a denominar anexos del tubo digestivo. La función del sistema digestivo es la de transportar los alimentos, digerirlos, absorber los nutrientes en su mayor parte y eliminar la porción inútil de los mismos. Aquí, en esta imagen de la derecha, podemos visualizar un esquema del sistema digestivo, donde van a estar conformados por la boca, la faringe, que continúa con el esófago, el estómago, el duodeno, el intestino delgado, el intestino grueso y terminando en el ano. Y también podemos visualizar a las glándulas anexas como el hígado, el páncreas, las glándulas salivales, que a medida que vayan pasando las clases vamos a seguir viendo. Vamos a hablar de boca o de cavidad bucal. Vamos a tomar esta imagen, que es un corte sagital, siendo esto anterior, posterior, superior e inferior, donde vamos a delimitar la boca o la cavidad bucal. La boca va a tener un límite lateral, que van a ser las mejillas, o comúnmente llamados los cachetes. Va a tener un límite anterior, siendo los labios y las arcadas alveolo-dentarias. Un límite inferior o piso, que va a estar conformado por el músculo milopioideo. Un límite superior, que va a estar delimitado o va a estar conformado por una parte dura, ósea, llamada paladar duro o bóveda palatina, y una parte músculo membranosa, que va a ser el paladar blando o el velo del paladar, donde va a estar la úvula o la campanilla. Y por último, vamos a tener el límite posterior, que es un orificio, que es el istmo de las fauces, que nos va a comunicar la boca con la faringe. Retomando, en el istmo de las fauces, tiene una serie de límites. Vamos a aprovechar esta imagen, que es una boca abierta, acá se ven los dientes, se ve la lengua, el frenillo de la lengua, y vamos a delimitar el istmo de las fauces. Va a estar conformado hacia arriba por un límite superior, que va a ser la úvula o la campanilla, que es esta, que era parte del velo del paladar. Hacia los laterales va a tener un pilar anterior conformado por el músculo glosopalatino y un pilar posterior conformado por el músculo faringopalatino, y entre los pilares se van a alojar las amígdalas palatinas, que son un cúmulo de tejido linfoide, que es un sistema de defensa del sistema digestivo y del sistema respiratorio, que cuando nos ataca algún patógeno o algo, es cuando se inflaman y producen dolor, con la famosa faringoamigdalitis, faringitis. Y por último, un límite inferior, que va a ser la lengua. Entonces, retomando, el istmo de las fauces va a estar delimitado hacia arriba por la úvula, hacia los laterales por los pilares del velo del paladar y hacia abajo por la lengua, conformando así el istmo de las fauces, que nos va a comunicar la boca con la faringe. Continuando con los temas que nos corresponden, vamos a hablar de las glándulas salivales, que como dijimos antes son los anexos del tubo digestivo.
A las glándulas salivales las podemos dividir en mayores y en menores, siendo las menores un conjunto de pequeñas glándulas que van a estar distribuidas por toda la mucosa oral, y las mayores las podemos individualizar, siendo la glándula parótida, que es esta, la glándula submaxilar, que es esta, y la glándula sublingual, que es esta. Y como dijimos, que íbamos a individualizar las glándulas salivales mayores, vamos a adentrarnos un poquito más. A la hora de estudiar glándulas, a nosotros lo que nos interesa saber es su ubicación y su conducto excretor. Volviendo acá a la glándula parótida, podemos decir que es la glándula más grande, la glándula salival más grande, que se encuentra por fuera de la cavidad bucal, y que va a estar alojada o ubicada en la celda parotidia. La celda parotidia va a tener una serie de límites, siendo el límite superior la arcada cigomática, el límite inferior el ángulo y el borde inferior del hueso maxilar inferior, siendo el límite posterior el músculo esternocleidomastoideo y la apófisis mastoide, y por último el límite anterior el músculo massetero. Entonces ahí nos queda delimitada la celda parotidia, que va a alojar a la glándula parótida. Su conducto excretor va a ser este, que es el conducto de Stenone, que va a desembocar a la altura del segundo molar superior por dentro de la cavidad bucal. Continuando con las glándulas salivales, vamos a hablar de la glándula submaxilar, que es esta, que se va a ubicar en la cara interna del maxilar inferior, y su conducto excretor va a ser el conducto de Wharton, que va a desembocar a los lados del frenillo de la lengua. Siguiendo con la última, siendo la glándula sublingual, que es esta, se va a ubicar en el suelo o en el piso de la boca, y a la hora de sus conductos excretores son varios, de menor tamaño que los otros, alojándose o distribuyéndose por todo el piso de la boca, pero tienen un conducto principal llamado de Rivinus o de Bartholin, que se va a dosar o se va a juntar con el conducto de Wharton, desembocando en el piso de la boca a los lados del frenillo de la lengua. Entonces acá en esta imagen podemos ver cómo la glándula sublingual, que es esta, tiene varios conductos excretores y comparte uno con este conducto, que es el conducto de Wharton, que siguiéndolo vamos a ver a la glándula submaxilar. Continuando con los temas que nos corresponden, vamos a hablar de la faringe, que la faringe es un órgano músculo-membranoso, único, impar, aproximadamente mide unos 13 centímetros, tiene una forma de tubo o de cilindro incompleto, porque le falta la cara anterior, que esa cara nos va a conectar la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago y la laringe respectivamente. Por lo tanto, por la faringe va a pasar tanto el aire como el bolo alimenticio, formando así en parte la faringe del sistema digestivo y del sistema respiratorio, que se va a conformar una encrucijada llamada encrucijada aerodigestiva, que más adelante la vamos a explicar. Entonces, retomando, la faringe, este órgano músculo-membranoso, se va a extender desde la base del cráneo, más o menos, hasta la sexta o séptima vértebra cervical por detrás, y en un plano por delante que pasa por el borde inferior del cartílago cricoides, y podemos delimitar así tres partes en la faringe. Una superior, que se va a comunicar por delante con las fosas nasales, que va a ser la rino o la nasofaringe. Una media, que se va a comunicar por delante
con la cavidad bucal, que va a ser la oro o bucofaringe, y una parte inferior que se comunica con la laringe, denominada laringo o hipofaringe. Continuando con las partes de la faringe, vemos acá en la imagen de la derecha una vista desde atrás de la faringe, cortada, abierta en su límite posterior y viendo su cara anterior, que como dijimos era incompleta, no tenía cara interior, sino que nos iba a comunicar con las fosas nasales hacia arriba, con la boca hacia abajo y la laringe un poquito más abajo. Entonces, retomando, la nasofaringe, su porción más superior, que también se denomina rinofaringe, empieza en el techo de la faringe, llamado cavum, y sigue hasta el velo del paladar, conformando así la rinofaringe, comunicándose hacia adelante con las fosas nasales por medio de las coanas, este orificio, y a su vez en la rinofaringe se van a ubicar hacia sus laterales un orificio que me van a comunicar a la faringe con el oído medio por medio de la trompa de Eustaquio. En su parte media, la faringe, delimitada por arriba por el velo del paladar y por abajo por el cartílago epiglótico, me quedaría ahí la orofaringe, también llamada bucofaringe. Me va a comunicar por delante con la cavidad bucal por medio del istmo de las fauces y se van a alojar ahí las amígdalas palatinas, como mencionamos en el comienzo de esta clase. Por último, en su porción más inferior, vamos a tener a la laringofaringe, también llamada hipofaringe, que va a estar delimitada hacia arriba por el cartílago epiglótico y hacia abajo, con el límite que continuaría con el esófago a la altura de la cesta cervical. Como dijimos, la faringe, este órgano que pertenecía tanto al sistema digestivo como al sistema respiratorio, se formaba una encrucijada denominada encrucijada aerodigestiva. ¿Para qué es importante esto? Es importante para aprender o entender la serie de pasos que corresponden a la deglución, ¿no? En la hora de la deglución vamos a tener una serie de fases, denominadas una fase oral o preparatoria, en donde consiste en la salivación previa a la ingesta, una vez que llegan los estímulos, cuando los vemos o los leemos a la comida, que empezamos a salivar, el famoso se hace agua a la boca. Después tenemos una fase oral, que va a ser voluntaria, que es una vez que ya introdujimos el alimento, lo masticamos, formamos el bolo alimenticio y lo impulsamos hacia la faringe. Después sigue la fase faringea, que es donde el bolo alimentario es empujado por la lengua y va a aparecer esa estimulación de la faringe por el bolo, va a desencadenar una serie de acciones que van a consistir en el cierre velofaringeo o el paladar blando, que se va a cerrar evitando que la comida pase hacia las fosas nasales. Va a generar la apertura del esfínter esofágico superior para que el bolo alimentario continúe por el esófago. Se van a contraer los músculos de la faringe para que siga el recorrido de ese bolo alimentario. El hueso hioides se va a adelantar y se va a elevar, subiendo la laringe, haciendo que el cartílago epiglótico se horizontalice y como que sirva como tapa. A su vez va a haber un cierre glótico, donde las cuerdas vocales se van a cerrar, evitando que ese bolo alimentario pase por la laringe.
va a haber una pulsión lingual, llevando ese bolo alimentario hacia atrás y evitando que vuelva hacia la cavidad bucal, y un aclaramiento faríngeo. La fase esofágica, que va a ser la última, coincide con la estimulación de la fase faríngea y va a permitir que este bolo alimentario, una vez que llega al esófago, por medio de una onda peristáltica, pueda desembocar en el estómago. Todas estas partes que dijimos lo vamos a representar ahora o lo vamos a ver por medio de un GIF para que sea un poco más claro. Esto es lo que dijimos. Esta es la cavidad bucal, estas son las fosas nasales y esta es la faringe. Entonces nosotros lo que dijimos, que teníamos una fase preparatoria y una fase oral, donde masticamos y generamos el bolo alimenticio. Una vez ya generado eso, está la fase faringea, donde impulsamos el alimento o el bolo alimentario con la lengua hacia atrás, el velo del paladar sube, evitando que este bolo alimentario vaya a las fosas nasales, el cartílago o el hueso hioide sube, al igual que la laringe, haciendo que el cartílago epiglótico se horizontalice y tapando la laringe. Y por último, se abre el esfínter esofágico superior, generando que el bolo alimentario continúe por el esófago. Entonces, para redondear, se cierra el velo del paladar por arriba, se cierra el cartílago epiglótico por abajo, la lengua impulsa el bolo alimentario por detrás y se abre el esfínter esofágico superior. Para terminar, nos quedaría hablar del esófago. El esófago es un tubo musculomembranoso, también único, impar, de aproximadamente unos 25 centímetros de largo, que se continúa con la faringe, que me comunica la faringe con el estómago. Se va a extender desde la sexta vértebra cervical hasta la 11ª vértebra torácica. El esófago va a discurrir por el cuello, va a pasar por el mediastino posterior, teniendo como relaciones a la aorta, se va a introducir en el abdomen, pasando por el diafragma, y por lo tanto vamos a poder dividir al esófago en 3 porciones. En una porción o segmento cervical que mide aproximadamente de 5 a 7 centímetros, donde va a tener relación la tráquea por delante, una porción torácica que va a ser donde está en el mediastino, teniendo hacia los laterales relación con los pulmones, también por delante con la tráquea, por detrás con la arteria aorta, y una porción abdominal que mide 3 centímetros, que es una vez que ya atravesó el diafragma y se va a continuar con el estómago. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Muchas gracias.